Amén. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Bueno, déjenme ver un poquito porque creo que necesitamos hacer un poquito de contexto, hermanos. Vayamos al capítulo 5 antes. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. No sé si usted tiene una llamada. ¿Alguien tiene versión Las Américas? Sí, si tiene versión Las Américas. Yo tengo una versión Las Américas, pero sí, quien tenga versión Las Américas puede notar que hay una llamadita en el capítulo 5 y verso 1, donde dice, en lugar del libro, dice un rollo. La razón es porque en estos tiempos, acordémonos que lo que teníamos, bueno, tenían ellos, no nosotros, ¿verdad? Era precisamente pergaminos enrollados de esa manera. Y lo interesante es que si esta era la hoja que iniciaba, supongamos que esta era la hoja que iniciaba, la idea de los sellos es que eran sellos de algún material que, como bituminoso, ¿verdad? 6, 7, que precisamente se colocaban al inicio. Bueno, parece ser que se activó algo aquí de la huella, pero no lo tenía activado, fíjate. Lo dejamos ahí. Ok, perdón, hermanos. A veces los aparatos nos estorban un poquito más, ¿verdad? En lugar de ayudarnos, pero la idea es que nos permiten visualizar algunas cosas importantes y por eso las utilizamos, pero no dependemos de ellas también, ¿verdad? O sea que vamos a ver si lo logramos. Pero dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro o un rollo. Y note usted que dice que estaba escrito no me acuerdo mucho de las letras hebreas. Usted sabe que en hebreo, aunque aquí pudo haber sido griego, porque ya estamos en Nuevo Testamento, usted sabe que esta es una letra griega, esta es otra letra griega, esta es otra letra griega, porque el griego sí se lee de izquierda a derecha, el hebreo de derecha a izquierda, pero estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Lo lee usted ahí? Que dice que estaba escrito. En otras palabras, tenía, si la hoja era una hoja, vamos a ver, de este tipo, estaba escrito aquí y estaba escrito del otro lado, ¿no? Por dentro y por fuera, porque acuérdese, era un rollo. Y dice, sellado con 7 sellos. Eso fue lo que Juan vio. No vio un libro como este, porque no existían los libros como estos en ese tiempo, sino que en realidad lo que veíamos nosotros precisamente era que había uno que estaba sentado en el trono. ¿Quién cree usted que era el que estaba sentado en el trono? Véalo despacio. El Padre. Porque era él el que tenía precisamente el rollo. ¿Sí? Era él el que tenía el rollo. Por el contexto de lo que vamos a ver, porque se empezó a buscar quién podía abrir ese rollo. Bueno, cuando estés listo ahí me avisas. Vamos a intentar acá. Vamos a hacer la última prueba. Algo está pasando con la maquinita. Se quedó buscando otra vez, ¿verdad?
Claro, porque ya lo habíamos usado la vez pasada. Tú estás grabando, ¿verdad? Ok, dejémoslo ahí. Bueno, dice entonces, y vi un ángel poderoso. En Apocalipsis es bueno que nosotros vayamos haciendo, cuando leamos, una especie de lista, ¿no? De los personajes que aparecen y de las cosas que nos llaman la atención. Especialmente en escatología, lea varias veces los pasajes, despacio, y vaya viendo todos los detalles. Porque primero, uno sentado en el trono, con un rollo en la mano. Ese rollo estaba sellado. Gracias, Sandita. Estaba sellado. Y dice que vio un ángel poderoso. La llamada nuevamente en la versión Las Américas es ahí en el verso 2. Dice, o un ángel fuerte, un ángel sumamente poderoso, que pregonaba a gran voz. Esa es la pregunta interesante. ¿Quién es digno de abrir el libro? Es ese que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Un detalle muy importante es que ahorita el Padre es el único que tiene trono. Usted recuerde eso, porque el Señor está sentado a la diestra del trono del Padre, porque no le han dado trono. Es rey, porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra después de resucitado, pero note usted que aún en lo que concierne a Cristo hay etapas. ¿Lo nota? Porque Él está sentado a la diestra del trono del Padre. Y en lo que vimos el martes pasado, ¿se acuerda usted que hablamos de un milenio? ¿Se recuerda? Unos dicen que son literales 1000 años, otros dicen que no. Pero lo cierto es que ahí hablamos que el Hijo se va a sentar en el trono de David. Aunque Él, por ser hijo de David, porque se acuerda usted que por lo menos aquel ciego tenía mucha revelación y no miraba, ¿verdad? Hay ciegos con más revelación que los que tienen ojos. Y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda? Porque en Cristo se cumplía precisamente las genealogías. Y por eso Él en ese milenio se va a sentar como descendiente de David. Bueno, eso lo dijimos el martes pasado, pero indudablemente que le va a ser dado su trono. Pero va a ser en eventos escatológicos del futuro, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Tenemos que entender que en la corte celestial los ángeles juegan un papel muy importante dentro de la jerarquía, ¿no? Son servidores, son mensajeros. No se nos dice qué ángel es, solo dice que es un ángel poderoso. O sea, deben haber estirpes angélicas. No sé si era un arcángel, porque un arcángel es mayor que un ángel. Y dice, y nadie, ni en el cielo, voy en el verso 3, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Note que aquí se mencionan 3 lugares. Cielo, lo logró al fin el hermano. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Aquí se tiene uno que hacer preguntas, ¿verdad? Dejemos un momentito esto porque este estudio tiene una introducción bien interesante, pero voy a encontrar el momento en el que nos vamos a entrar ahí.
porque hace una comparación un contraste entre Cristo y el anticristo, que yo creo que es interesante. Pero déjelo ahí un momentito en stand-by porque ya entré por otro lado, ¿verdad? Entonces ya me estoy picando por este lado. Pero note usted que uno tiene que preguntarse, porque es fácil entender que hay o se buscan alguien digno en el cielo. De hecho, uno esperaría que hubiera gente digna en el cielo de abrir ese rollo, ¿verdad? Pero dice que no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra. En la tierra pues es más plausible no encontrar uno digno. Pero lo que a uno lo pone a pensar es ni debajo de la tierra, ¿verdad? Eso está hablando del Seol, ¿verdad? ¿O habrán otros lugares debajo de la tierra donde hay seres? ¿O se referirá exclusivamente al Seol, la región de los muertos? Porque si es la región de los muertos, tendría uno que pensar que buscaron ahí, ¿verdad? Uno que hubiera digno. Note usted que esas cosas lo ponen a uno en qué pensar, ¿verdad? La Biblia nosotros creo que tenemos que leerla haciéndonos preguntas, y a veces es el Espíritu el que nos hace las preguntas. Creo que le he contado a usted que uno de los métodos que yo le observé al doctor Ríos es que o él se hacía preguntas cuando leía, o se las hacía. No sé si a usted alguna vez le ha pasado cuando lee la Escritura, porque me imagino que usted la lee. O si no la ha pasado es porque tal vez no la lee. Pero en la medida que usted ame la palabra, así entre paréntesis, ¿verdad? No es del tema, pero mi esposa y yo vamos a sacar un retiro de matrimonios en Los Ángeles y el tema es tiempo de amores. Si van al retiro de junio, si empiezan a prepararse para ir al retiro de junio, para matrimonios acá, pues van a oír tiempo de amores. Pero lo interesante es que leyendo el Cantar de los Cantares, nuevamente se empezó a abrir mucho acerca de tiempo de amores. Pero es el anhelo que tú tienes realmente para que el Señor te hable a través de la palabra. Entonces, muchas veces tú lees y te van a preguntar. Y lo más seguro es que no vas a poder responder. Pero si empiezas a orar para adquirir respuestas, en el caso del doctor, cuando no necesariamente respondía a él, le respondían. ¿Cuántos saben que hay un diálogo entre el Espíritu y nosotros? ¿Puede haber un diálogo? Yo los animo mucho a ustedes. Y dice, y nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho. ¿Quién lloraba? Juan, ¿verdad? Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos, otro personaje, uno sentado en el trono, Juan, un ángel poderoso, y ahora uno de los ancianos. ¿Se recuerda usted que cuántos han leído alguna vez de corrido el Apocalipsis? ¿Lo ha leído usted alguna vez? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Bueno, después de que lo haya leído unas 100 veces, usted se va a familiarizar con los personajes. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Entonces aquí dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. Eso quiere decir que en el cielo se puede llorar. Bueno, entonces ¿dónde quedamos si la Biblia dice en el mismo Apocalipsis que ahí no habrá, ¿verdad que nosotros cantamos, ahí no habrá dolor, ni tristeza, ni dolor? Pero también dice que el Señor enjugará toda lágrima, ¿verdad? Entonces, si Juan lloraba en el cielo,
Eso significa que también es válido llorar allá. Pero noten que este debe ser, no es un lloro de tristeza necesariamente, ¿verdad? Bueno, dice, no llores. Mira el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Supóngase que usted no sabe todavía de quién se trata. ¿Qué elementos usted encontraría aquí en esa frase para relacionarla con Cristo? O con el Cordero. ¿Qué elementos encuentra usted interesantes en esa frase? La tribu de Judá. Cristo venía de la tribu de Judá. Eso lo puede usted corroborar en las genealogías de Mateo y en las de Lucas, ¿verdad? Él venía de la tribu de Judá. Y es interesante que usted note eso, porque esta tribu fue muy importante. Judá era la tribu guerrera. Cuando había que ir a conquistar, dice, ¿quién subirá? Que suba Judá. Y usted ve el número de efectivos del ejército de la tribu de Judá y eran muchos. David de la tribu de Judá. Entonces, note que aquí se le menciona de la tribu de Judá, pero otro detalle interesante es que se menciona como el león. ¿Habrá alguna otra porción bíblica donde a Dios se le mencione como león? ¿Alguna vez se ha topado usted con algún pasaje bíblico donde se mencione a Dios y se le tipifique como león? ¿No? ¿Verdad que no lee la Biblia usted? Bueno, no tiene ahí su... ¿Sí? ¿Ya alguien encontró a alguien? Ok, Ezequiel, ¿verdad? Ok. Ahí se menciona cara de león, ¿verdad? En ese ser. Pero hay uno mucho más específico en Amós. Amós. Déjeme ver si lo encuentro. El pasaje. Donde se menciona, aunque indudablemente está hablando más del Padre, hace relación precisamente. Por ejemplo, usted lo puede leer en referencia en el capítulo 3. Y verso 4 dice, ¿ruge un león en la selva sin tener presa? Pero mire lo que dice después el verso número 7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ha rugido un león? Dice, ¿quién no temerá? ¿Ha hablado el Señor Dios? ¿Quién no profetizará? Y hay todavía algo mucho más directo que creo que es al inicio porque prácticamente lo que se va a profetizar en Amós es el rugido del león. Y es el rugido de Dios hacia un pueblo que se había extraviado. Entonces, el nombre o la figura, si usted quiere la analogía de ver al león en relación con Dios, estoy buscando el verso porque no, que dice así, ahí está, ¿dónde arranca? Veamos el 1:1, dice, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio, 1:1 de Amós, en visión acerca de Israel, en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Eso solo ubica el contexto histórico. Y dijo, el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz.
¿Nota? El Señor, ahí no se refiere al Hijo, sino se está refiriendo al Padre. Y todo lo que usted lo puede leer despacio, se va a dar cuenta que aquí es el Padre como león. ¿Por qué habrá esa analogía? Porque después nos va a dar el contraste, ¿verdad? Porque después de hablar del león de la tribu de Judá, nos van a hablar del cordero. Y qué contraste, ¿verdad? Porque el león nos habla a nosotros de estar en el primer lugar de la cadena alimenticia entre los animales. Se le conoce como el rey de la selva, ¿verdad? O sea que el león nos habla a nosotros de victoria, nos habla a nosotros que no hay un enemigo que se le pueda presentar. Esa es la analogía de poder entre los animales, por supuesto. Pero si volvemos nuevamente ahí al capítulo 5, nos vamos a dar cuenta nosotros que dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Está hablando de reinado, está hablando de rey. Ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Note que dice que él ya ha vencido. Indudablemente que este título o esta manera de ver al que va a abrir el libro nos habla de una victoria. Y nosotros sabemos que él en la cruz del Calvario y aún en el mismo holocausto él obtuvo una gran victoria. Entonces, ahí se le podía ver a él como el león de la tribu de Judá. Y dice más, dice el verso 6, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes. Usted tiene que recordar, y yo se lo platico mucho y por eso creo que es que yo le llamo a usted estar cerca. Porque en el trono hay círculos. Y si este es el trono, aquí están los 4 seres vivientes, en el círculo más íntimo. ¿Nota? Porque dice, entre el trono, vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, aquí ya, en un círculo un poquito más amplio, están que no puse exactamente los 24 ancianos. Aquí hay 4 seres vivientes, 24 ancianos. Pero en ese círculo de intimidad dice que vio a un cordero. Pero a ese cordero le llaman león. Son 2 etapas de Cristo. La etapa de cordero y la etapa del león. Indudablemente el mundo no ha visto a Cristo como león, pero le va a ver. Y de eso trata al final el Apocalipsis. Dice, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. El número 7 es un número de perfección, ¿verdad? Siempre que aparece 7, habla de perfección, de algo completo. El número 3 tiene que ver con Dios también, pero también el número 7. Y el Apocalipsis especialmente es un número de 7. Usted tiene que tomar un Nuevo Testamento, agarrar el Apocalipsis y subrayar cada vez que haya 7, y saque un listado. 7 truenos, 7 espíritus, 7 estrellas, 7 trompetas, 7 copas. Aquí nos dice 7 cuernos y 7 ojos. A mí me gusta cuando la Biblia se interpreta a sí misma. Los 7 brazos del candelabro, sí. En toda la Biblia el número 7 es muy importante. Pero aquí nos están interpretando qué quiere decir esto, porque yo me imagino que si no estuviera la explicación acá, nosotros diríamos muchas cosas, ¿verdad? Pero dice que son los 7 espíritus de Dios. Aquí podría quedar una duda. ¿Será que los 7 ojos son los 7 espíritus?
¿O son los 7 cuernos? Por contexto más parece que son los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Son 7 ojos para ver. Y habla de los 7 espíritus de Dios. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Acuérdense, la mano derecha siempre es una mano también de victoria. Los tronos generalmente, o mejor dicho, los cetros se tienen en la mano derecha. Y los tiene el rey, ¿verdad? Que estaba sentado en el trono, eso quiere decir que el que toma de la mano derecha el libro es uno que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque ya triunfó. Amén. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Indudablemente, todos nosotros sabemos que es Cristo, ¿no es cierto? Por eso lo ven como un cordero inmolado, pero en el cielo ya lo ven como el león, el que triunfó, el león de la tribu de Judá. Qué interesante eso, ¿verdad? Porque déjeme hacer un paréntesis para aplicar un poquito esto. Si Cristo es león y es cordero, ¿no será que sus discípulos también somos corderos que vamos camino a ser leones? No divinos, por supuesto, pero sí con características de cordero, pero también con características de león. ¿O no? ¿Qué piensa usted? No estoy hablando de divinidad. Estoy hablando del hecho de que el Señor viene como cordero la primera vez, pero regresará como león. Juan está teniendo un anticipo de las características del león, lo estaba viendo como anticipado en el cielo. De hecho, ya allá se le ve como león, pero todavía hay cosas que se tienen que completar en la tierra. Pero nosotros, en ese proceso, si somos corderos, acuérdense las características de los corderos, porque no es cierto que nosotros debemos de parecernos al cordero. No nos están precisamente moldeando a la imagen del Hijo. El que no es cordero no podrá ser león. Es solo un principio de aplicación. Bueno, dice, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo aquí tengo que saltarme un poquito esto, porque entramos a un proceso de adoración. Yo ahorita no estoy llevando el Apocalipsis verso por verso, porque no saldríamos nunca, sino que ahorita queremos ver los sellos. Pero note todo lo que pasó en la escena hasta que el Cordero tomó ese libro. Pasemos al verso 6, al capítulo 6, verso 1. Dice, vi cuando el Cordero, este contraste, hermano, no lo voy a tocar ahorita, sino que voy a irme directo, lo vamos a hacer en otra ocasión porque no voy a tener el tiempo. Sino que muy bien. Es un dibujo, ¿no? Para uno es atractivo, para otros no, ¿verdad? ¿A quién representa ese dibujo? ¿Qué dice usted? ¿Qué características ve usted ahí de las que dice el Apocalipsis? En el muslo tiene algo escrito, ¿verdad? Bueno, yo tengo una cosita de estas, ¿verdad? Pero no la uso. Permítame usarla, por favor. Se me olvidan a mí las cositas. Mire, indudablemente este es un artista, ¿verdad? Que se imagina. Ahora, note, casi nunca a nosotros nos presentan un rostro así, ¿verdad? Casi siempre el rostro de Cristo es más parecido al Cordero.
Pero note que aquí es el que trae una espada en su boca, ¿verdad? ¿Lo ve? Porque viene a traer juicio. Indudablemente, como le digo, esto es solamente la imaginación de aquel que trata, de un artista que trata de plasmar cómo podría ser el león de la tribu de Judá. Bueno, cuando se ven estas cosas la gente se asusta un poquito, ¿verdad? Imagino que usted no. Dejemos eso ahí. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Uno de los 7 sellos. Por supuesto, aquí los famosos 4 caballos del Apocalipsis, que están, así le llaman, que están relacionados con los primeros 4 sellos de los que nosotros estamos viendo acá. Quizás solo eso nos va a dar tiempo ahora. Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes. Una cosa importante que quiero decir es que los primeros 4 sellos van a estar relacionados con 4 seres vivientes. Solo hay 4 seres vivientes. ¿Hay alguna descripción ahí de los 4 seres vivientes que usted se pueda recordar? ¿Cómo eran esos 4 seres vivientes? Estaban llenos de ojos por dentro y por fuera, ¿verdad? Es difícil que uno se pueda imaginar cómo eran esos seres. Pero solo habían 4 seres y ojo, recuerde, estaban en el círculo más íntimo, alrededor del trono. El doctor Ríos miraba que estos 4 seres vivientes conforman el ministerio total de Cristo. Y este número 4 está relacionado con lo que nos recordaba Alfonso en la visión de Ezequiel, donde se mira cara de hombre, ¿verdad? Donde se ve una cara de buey o toro. ¿Qué más se ve? Una cara de águila. ¿Cuál es el cuarto? ¿Perdón? Ya está la de hombre, de buey, de águila y cara de león, exacto. Así es, ¿verdad? Cara de león, es el otro, ¿verdad? Porque fue lo que mencionamos precisamente. Muy bien. Usted sabe que esto se relaciona con Mateo, que presenta a Cristo como rey. Esto es Juan, que presenta el águila a Cristo como el Hijo de Dios, divino, su énfasis. Esto es Marcos, el siervo. Es el buey. Cara de hombre es Lucas. Presenta a Cristo como el Hijo del hombre. Entonces es el ministerio completo de Cristo, tipificado en esos 4 seres vivientes. Muy bien. Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno. ¿Cómo será una voz de trueno? Ven a Juan. Y usted va a notar que cada uno de los 4 seres vivientes hace que Juan venga y se abre lo que es cada uno de esos sellos. Eso tiene implicaciones escatológicas muy importantes para nosotros. Porque la tesis del doctor, y yo le tengo que recordar esto a usted, porque acuérdese que mi compromiso con usted y delante del Señor es recordar aquello original que nos fue enseñado. Uno, para confirmar. Otro, para enseñar al que no lo sabe. Y obviamente, en esta exposición siempre estamos esperando que sea el Espíritu el que le dé testimonio a usted. Amén. Que esto realmente viene de Dios. Entonces dice, ven.
Miré y aquí un caballo blanco. Ah, bueno, lo que le iba a decir, hermano, disculpe que tenga que hacer recapitulación, es que los 4 seres vivientes se involucran en los 4 primeros sellos, y si ellos hablan del ministerio completo de Cristo, eso significa que la iglesia, lo que probablemente va a ver son hasta el 4.º sello. En el 5.º sello ya no hay un 4.º ser viviente, ya no hay trabajo de Cristo. Y usted va a notar cuando lleguemos al 5.º sello, no creo que sea esta noche, que indudablemente algo sucede. Así que usted y yo, lo que probablemente vamos a ver antes de ser levantados, es hasta el 4.º sello. Amén. Por eso es importante lo que le estoy diciendo. Muy bien, entremos de lleno. Dice, miré aquí un caballo blanco. ¿No? Y el que estaba montado en él tenía un arco. Aquí está el arco. Se le dio una corona, que no se mira muy bien la corona. Usted se la puede añadir. Y salió conquistando. Y para conquistar. Ese es el primer sello. Bueno, ¿qué piensa usted que es esto? ¿Va a decir alguien algo? Que lo grabe. Que lo grabe, ¿verdad? Si alguien va a aportar algo, que quede grabado, por favor. ¿No será alguien a quien le es dado poder que sin guerra llega a gobernar el mundo o la mayor cantidad de naciones? Ok, bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Note que el caballo blanco habla de conquista en el lenguaje antiguo. Obviamente hoy, si Juan hubiera aparecido en este tiempo y aquí le hubieran dado revelación en estos tiempos, seguramente no hubiera sido caballo blanco, sino hubiera sido un jet, ¿no? o un cazabombardero o algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero el caballo blanco era lo que tipificaba el triunfo de los reyes, ¿no es cierto? De los grandes guerreros. Entonces el caballo blanco tiene un significado más que para nuestro tiempo. Tenemos que ir al tiempo en el que esto se escribió para tener un contexto histórico y poder entender que indudablemente está hablando de uno que quiere ser rey o que se está proclamando rey, porque va en caballo blanco. Y el personaje que va sentado tenía un arco. Ahora note que no se menciona que tenía flecha. Pero en ese sentido tiene razón el hermano Marco, porque ¿quién lleva arco sin flecha? Ningún guerrero llevaría un arco sin flecha. Eso significa que cuando él sale conquistando y para conquistar, no necesariamente lo está haciendo a través de la guerra. ¿Está siguiendo? Porque no lleva flecha, lo que tiene es arco. Y la corona habla precisamente de alguien que quiere conquistar. Ahora, aquí tenemos que recapitular a la estatua de Nabucodonosor. Obviamente no la voy a dibujar como es, ¿verdad? Lo más fácil, ¿verdad? Pero se acuerda que la cabeza era, ¿qué? Los que vinieron cuando vimos la estatua de Nabucodonosor. ¿Era el imperio? No me va a decir que se le olvidó. Eso era la cabeza de oro. ¿El torso de plata qué era? El imperio medo-persa. ¿Los muslos de bronce? ¿Qué imperio era? El griego. Y luego las piernas de hierro, ¿qué era?
romano. Y ustedes saben que esto se cumplió exactamente. Pero los pies, una mezcla de hierro con barro. Pero dice que no se podían juntar. ¿Se acuerda usted de esos detallitos? Bueno, esto habla de 1, 2, 3, 4 imperios. Por eso, cuando usted oiga del quinto imperio, es porque esa ha sido la intención, indudablemente, del enemigo, usando hombres o superhombres para establecer el quinto imperio. Esa es la intención. Entonces, indudablemente, otra vez siendo instrumento de las tinieblas, su intención en la tierra, y es el primer sello, es establecer el quinto imperio. Por eso sale conquistando y para conquistar. Muchos en algún momento piensan que el del caballo blanco es Cristo. No se vaya a equivocar. Porque por el contrario, es el anticristo. Y ojo, porque ahora hay hombres que se están llamando a sí mismos anticristos. Ayer leía un documento donde él expresa lo benéfico que es el 666 y que hay que marcarse. Eso está saliendo. Son mensajes que están llegando. Y si nosotros no estamos bien parados, nuestros hijos van a leer esos mensajes. Son cartas que están mandando. Y nosotros tenemos que saber. Y ahí se hace toda una tergiversación acerca del 666. No se le ve como malo, al contrario. Con argumentos, con Biblia, con versículos bíblicos. Por eso vale la pena que nosotros estemos meditando en esto. Entonces, el primer sello es el anticristo, que sale conquistando y para conquistar. Indudablemente, tenemos que entender algo bien interesante. Déjeme ver si logro ir ahí. Voy a tener que adelantarme mucho. Mejor déjeme ir acá. Bueno, eso es lo que le quise dibujar. Bastante parecido, ¿verdad? El libro cerrado con 7 sellos, escrito dentro y por fuera, el cual nadie puede abrir ni desatar. Bueno, eso lo leímos. Y aquí tenemos nosotros el primer sello, ¿no es cierto? Pero nota cabal aquí donde va la línea, ¿verdad? Eran sellados para que solo alguien de autoridad pudiera abrirlo. Así era en esos tiempos. Vale la pena visualizarlo, ¿no? Muy bien, pero déjeme ver qué era lo que le quería mostrar acá. Sí. Usted nota que los 4 sellos tenemos que leerlos, y quizá usted ya lo ha oído, solo se lo recuerdo, paralelos con Mateo 24, para sacarle un mayor provecho. Y yo le recomiendo a usted que en casa agarre su cuadernito, lea Mateo 24 y va a ir encontrando los paralelos con esos primeros 4 sellos. Y obviamente con el quinto y con el sexto. Pero precisamente ahí en Mateo 24 nosotros nos damos cuenta que dice, pero no se alarmen, porque esto solo es principio de dolores, todavía no es el fin. Entonces, estos primeros 4 sellos, la tesis es que están dentro del principio de dolores. Usted sabe que del anticristo mucho se ha especulado, ¿no es cierto? Algunos dicen que va a ser un judío. Muchos parece que en sus genealogías de los reyes europeos a través de los siglos encuentran líneas judías. Usted sabe que incluso el Código Da Vinci, esa novela, lo que pretende es que la estirpe de Jesús se escondió dentro de
diríamos, familias aristocráticas europeas. Específicamente el libro lo plantea en Francia. Como que de alguna forma eso ha venido circulando, y hay algunos que dicen, bueno, el anticristo va a venir de tal lugar. El anticristo va a venir de tal lugar. Dicen, como es anticristo y el Señor vino judío, o nació como judío, pues el anticristo también va a ser un judío. Entonces algunos empiezan a especular y a buscar qué judío actual podría ser. Y yo creo que lo han hecho en diferentes generaciones. De hecho, yo creo que cada generación, pero especialmente las generaciones últimas, como la nuestra, o como la de hace 20 años, siempre ha puesto atención en personajes que pudieran ser el anticristo. Cuando dice principio de dolores es porque un sello, como este, se va levantando poco a poco. Entonces, el primer sello, no sabemos cuándo empezó a levantarse. Pero no se levanta solo así. ¿Sí? Sino que se va levantando poco a poco. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo recuerdo estudios con el doctor, quizás hace unos 15 años. El doctor en los 80 habló mucho de escatología, usted recordará. Hay muchos cassettes de escatología de esos tiempos. Y para allá, 80, 88, 87 por ahí, el doctor tenía noticias, de alguna manera le habían llegado noticias en esos tiempos, que probablemente, el anticristo ya había nacido en algún lugar. El nacimiento del anticristo puede significar empezar a abrir lentamente el sello. ¿Me está siguiendo? Es muy probable. Aquí tengo que hablarle a usted de probabilidades. Acuérdese, en escatología no vamos a ser dogmáticos. Que si eso es así, entonces, ¿qué edad tendrá ahora? Es muy probable que él empiece a cabalgar en el término del primer sello. ¿A qué edad sugiere usted? Probablemente, siguiendo al pie de la letra, a los 30 años. Bueno, eso da mucho chance si usted quiere especular. Cuidado con la especulación. Usted sabe que se han escrito libros por ministros que se consideran serios. Y hará unos 5 o 6 años alguien escribió un libro donde, aunque él no creía en el anticristo, pero sí creía en el cuerno pequeño. Por lo menos para mí el cuerno pequeño es lo mismo que el anticristo, pero para este personaje no. Pero identificaba a un líder palestino, para no decir nombres, con el cuerno pequeño. Hasta el turbante de este personaje terminaba en un cuerno. ¿Lo ubica usted? Sí, ¿verdad? Ok. Yasser Arafat. Y él decía que habían más de 70 características del cuerno pequeño, de las cuales como 50 y pico se cumplían en Yasser Arafat. Esas interpretaciones tienen el peligro de caer en la especulación y quedarse en el olvido, y a veces desprestigiar muchas veces el Evangelio, cuando, como sabemos, Yasser Arafat muere. Le recuerdo esto para que tengamos cuidado. Creo que nuestro afán no debe de estar en tratar de saber quién es el anticristo. Porque usted sabe que nosotros no queremos tener nada que ver con ese señor, ¿verdad? Amén. Pero eso no quita el hecho de que si ya se empezó a abrir, que no podemos saber exactamente cuándo, este sello, no sabemos por dónde va. Lo que le quiero a usted recordar es que estos sellos se van abriendo poco a poco, porque parece ser que muchas personas se confunden cuando dicen, mire hermano, cuando nosotros mencionamos que lo que dice Mateo 24, que habrá guerras y rumores de guerras. Yo me encuentro con gente muy intelectual que dice, pero mira hermano, bueno, no son hermanos, ¿verdad? Mira Sergio, o lo que se puedan referir.
Pero si guerras todo el tiempo han habido. Rumores de guerras todo el tiempo han habido. Terremotos todo el tiempo han habido. Ahora, es un argumento que en determinado momento puede, como decimos en buen chapín, bajarnos de la moto. Sin embargo, por eso es bueno ser acuciosos. Porque los científicos han hecho estadísticas de los terremotos. Y obviamente estamos viendo tiempos en los cuales los terremotos son mucho más seguidos. Hay un museo, me parece, en la ciudad de Nueva York, que tiene un área de geología. Y ellos tienen un aparato que registra cualquier terremoto y sismo de cierto grado en la magnitud de Richter que sucede en el mundo. Está conectado. No sé cómo le hacen. Pero uno llega y aparecen todas las fotos de los terremotos recientes. Y de repente está uno y empieza un sismógrafo a mostrar el terremoto y de una vez en la pantalla le dice: esto está pasando en tal lugar del mundo. Interesante. Entonces, hoy es fácil poder investigar realmente la incidencia de los terremotos. Todo el tiempo han habido terremotos, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es que si una de las señales del principio de dolores, que de alguna manera va paralelo a los sellos y que nos habla de tiempos finales, es que ahora los terremotos son mucho más seguidos. Cada vez más seguidos y cada vez más devastadores. Para hablar de terremotos. Entonces, no podemos negar que han habido terremotos, que han habido guerras, pero indudablemente estas como que hay tiempos en los que se aceleran, ¿verdad? Y otros tiempos como que se desaceleran. Yo creo que actualmente estamos viviendo un tiempo de desaceleración de las guerras. Como que el Señor detuviera un poco el tiempo, ¿no? Por algo. Él acuérdese que anhela que todos procedamos al arrepentimiento, que es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Pero volviendo al primer sello, ¿será que ya está entre nosotros? No le estoy hablando del espíritu del anticristo, que lleva 2000 años, dice Juan, de estar entre nosotros. Recuerda que así dice Juan, el evangelista, el apóstol Juan, sino que el personaje. Pero note que al llevar precisamente un arco sin flecha, nos habla más de un trabajo. Aquí necesito yo algo que me dé una mano para buscar nuevamente aquí está. Bueno, ese personaje entonces más parece que va a hacer un trabajo de diplomacia. ¿Lo nota? Aunque más adelante, ya según lo que vemos en el Apocalipsis, va a haber guerra. Porque eso tiene que ver con cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Por eso a veces uno como que anda un poquito perdido porque anda buscando grandes guerreros, ¿verdad? De hecho, Napoleón quiso establecer el Quinto Imperio. Napoleón es un tipo de anticristo, como lo es Hitler, porque ambos en el mundo contemporáneo, mundo moderno, quisieron establecer el Quinto Imperio. ¿No es cierto? Tal vez nosotros no conocemos ni recordamos detalles de la historia, pero indudablemente fueron personajes que quisieron. Son anticipos. Sin embargo, este personaje es muy probable que empiece más con diplomacias, con liderazgo a nivel europeo, por ejemplo. Recuerden que estamos en un mundo globalizado, pero a Europa hay que ponerle mucha atención. Porque realmente las 7 vacas gordas, si usted analiza la economía del mundo, donde se llenan los graneros
en Egipto, va a ser en Europa, hermano. Y acuérdese que ya este territorio, que por cierto, quedamos de ver en algún momento las fronteras del antiguo Imperio Romano y tratar de calcarlas con la actual frontera de los 16 o 18 miembros ya de la Comunidad Económica Europea. Es interesante. Pero le aseguro que empiezan a calcar. Eso va a significar que puede ser que sea en este territorio donde se empiecen a dar ya los primeros vestigios de una diplomacia. Y por cierto, usted sabe que Francia tiende mucho a la diplomacia, ¿no? A buscar la paz. Inglaterra pues se pone mucho más rápido de aliado de Estados Unidos pero aunque no nos interesa demasiado los personajes que se mueven, indudablemente tenemos que ver a los árboles que son las naciones. Israel es la higuera, los árboles son las naciones. Entonces ese movimiento a mí me llamó mucho la atención actualmente, esa pequeña crisis entre Inglaterra e Irán, ¿verdad? Por los marines que fueron secuestrados, ¿verdad? Entonces todas esas pequeñas cosas como que marcan ciertos movimientos, ¿no? Que nos pueden indicar a nosotros por dónde andamos. Claro, no nos vamos a volver nosotros especialistas en historia, ni en política mundial, ni europea, ni nada por el estilo, sino que acuérdense que dice que cuando nuestra redención está cerca, es tiempo de que nosotros nos preparemos, hermano. Todo esto a nosotros nos sirve para preparar las maletas. Amén. No para conocer todos los detalles, porque lo más seguro es que nos vamos a equivocar en los detalles. Bueno, como a mí me robaron mi reloj, no sé por dónde anda, ahí estamos. Señor Jesús. Muy bien. Dice, verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Nota, están relacionados los seres vivientes con los primeros 4 sellos. Que decía, ven. Esos son los 4 ven de los 4 seres vivientes. Entonces salió otro caballo rojo. Y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Para quitar la paz de la tierra tiene que haber un poco de paz, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? ¿Tenemos un poco de paz? Hay un poco de paz, ¿cierto? Hace unos cuantos años, cuando hubo la guerra en Europa que desintegró totalmente Yugoslavia, era serio, ¿no? Nosotros solo lo oíamos en noticias, pero ahí era algo terrible. Las masacres que hubieron ahí entre serbios, croatas y no me acuerdo quiénes otros. ¿Ok? En Rusia siguen habiendo muchos conatos. Rusia es un polvorín, ¿verdad? Especialmente porque la Federación Rusa, muchos de esas naciones que conformaron la URSS, son naciones con armas atómicas, escondidas, y quizás hasta traficando con ellas. O sea que estamos en una aparente paz. Porque no se puede quitar la paz de la tierra si no hay algo de paz, ¿verdad? O si no hay paz. Esto depende en qué época se enseñe. Uno puede estar tentado a girar en torno a los acontecimientos contemporáneos. Por eso, la palabra de Dios y especialmente la escatología, necesitamos mucha revelación del Espíritu.
para poder entender realmente los tiempos y no interpretar a la luz de los acontecimientos, sino que a la luz del Espíritu. Indudablemente este personaje, caballo rojo porque es sangre, ¿no? Vemos que el que está montado dice que se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Bueno, han habido muchas épocas, Primera, Segunda Guerra Mundial. Si esto un ministro lo enseñó en 1917, 18, 19, bajo la Primera Guerra Mundial, pues indudablemente él podía decir con toda libertad, ya se abrió este sello. Y no sabemos nosotros cuánta velocidad se dio, porque apenas pasaron 20 años o 25 años para que viniera la Segunda Guerra Mundial, mucho más agresiva. Ahora, recordemos nosotros que en los contextos antiguotestamentarios relacionados con la escatología, nosotros vemos y se atisba una guerra antes del inicio de la semana 70 de Daniel. Con lo que vimos ya anteriormente, usted ya sabe qué estoy diciendo, ¿verdad? ¿Dónde estoy ubicado o no? Antes de iniciar la semana 70 de Daniel, se ve en la palabra del Señor, en Ezequiel, déjenme ver si lo encuentro, una guerra que se le llama la guerra de Gog y Magog, que no tiene nada que ver con la guerra de Armagedón. Muchos la unen. Déjeme ver si es el 39. Desde el 38 está. 38 y 39. Es muy largo. Déjeme ver si entresaco algo por acá. 38 verso 1 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog. No tengo un mapa. Ya vamos a tener mapas. Y por cierto que no lo traje. Pero dice, Gog, si tenemos uno de los mapas, algunos de ustedes de repente encuentran Gog por ahí. Hay algunas Biblias que muestran a estos pueblos, son pueblos que tienen que ver desde los tiempos de Noé. Pero Gog está en territorio ruso. ¿Tiene alguna? Bueno, pero son desde los tiempos de Noé. Sí, esto ya es bastante... Me parece que hay una Biblia, no recuerdo cuál es, gracias Sheni, pero que sí pone ahí ciertos de los pueblos que aparecen acá. Pero data desde los tiempos de Noé. Pero Gog está al norte de Israel, en territorio ruso. Y dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros. De ese vocablo viene Roshia. Mesec y Tubal. ¿Se acuerdan que Mesec y Tubal usted lo encuentra en el Génesis? Sí, en las genealogías. Y profetiza contra él. Y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. Pero ya aquí ya menciona países más conocidos. Persia, hay que ver qué es el territorio actual de Persia. Etiopía, esos son los viajes de Pablo. Sí, son contemporáneos, sí, son muy contemporáneos todavía. Estamos hablando de mapas de los tiempos de Noé. No recuerdo ahorita cuál es la versión donde yo lo vi. Dice Persia, Etiopía y Fut con ellos. Obviamente Fut ya no existe ese país, pero sí podemos ir investigando. Aquí a los investigadores. Dice Libia o Libia sí es nuevo, es moderno. Con ellos todos con escudo y yelmo. Gomer algunos lo ubican como Alemania, con todas sus tropas. Bet Togarma, esta es la casa de Togarma, porque está tildado en
de las partes remotas del norte, nota. Es una confederación del norte. Mire, cuando estaba la URSS, era muy fácil decir, porque el poderío, usted sabe, la famosa Guerra Fría, Rusia se podía enfrentar a Estados Unidos en la famosa Guerra Fría. Este creo que es. Vamos a ver. Sí, pero no están todos. Sí, hay uno un poquito más completo, pero yo les dejo ahí para que ustedes investiguen y lo vean un poquito más despacio. De hecho, no me quiero detener demasiado aquí, porque apenas estamos en el segundo sello, ¿verdad? Pero note que dice: de todas las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Lo que sucede es que ahorita estamos viviendo nosotros tiempos en los cuales esa federación del norte se rompió. Pero yo sospecho, eso apúntemelo a mí, ¿verdad? Pero yo creo que es muy fácil sospecharlo, que tarde o temprano ahí va a surgir un líder que va a intentar unir otra vez esa federación del norte. Y que su propósito es marchar contra Israel. Dice: disponte, prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para ellos guarda. Al cabo de mucho recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones. ¿A qué le suena eso? A Israel. Porque usted sabe que estamos viviendo la diáspora, o mejor dicho, el retorno de la diáspora. Muchos judíos de diferentes nacionalidades están regresando a su tierra. Y hay profecía también para eso. Aún los que no quieren van a mandar cazadores, dice una profecía, a traerlos. Así que si usted es judío. Bueno, dice, pero note qué interesante, ¿verdad? Dice: recibirás órdenes. Yo quiero recordarle a usted que nuestro Dios, que es nuestro Padre, es el Señor de la historia. Estas órdenes no son necesariamente del diablo. Recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones. Entonces, si se está dando eso ya, entonces nos podemos ir ubicando. 5 minutos más, porque no quiero terminar muy tarde. Y dice: han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones. ¿Y habitan qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿Y habitan qué? Seguros. Todos ellos. Entonces hay cierto nivel de paz. Bueno, ahorita yo creo que los israelitas no se sienten tan seguros, ¿verdad? Pero creo que ellos han aprendido a vivir bajo fuego, ¿verdad? Y de hecho aquellos que van a Israel, pues encuentran a la gente como acostumbrada, ¿verdad? Pero es un cierto periodo de paz. Acuérdese que el primer sello viene a ser pacto con el Israel apóstata. Pero el segundo sello trae guerra, donde los hombres se matarán a espada. Y si usted lee despacio, porque no tenemos el tiempo, dice, verso 9: tú subirás y vendrás como una tempestad. Serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios: sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Ahora, usted sabe que Israel se jacta de tener uno de los mejores ejércitos del mundo y los mejores guerreros del mundo. Como que tiene que haber algo que desarme a Israel. Hoy es tan fácil pensar que la ONU puede dar leyes para desarmar Medio Oriente, ¿no es cierto?
en un movimiento diplomático. Es muy fácil ver que se quiere desarmar a Irán, pero no se deja, ¿verdad? Pero lo mismo podrían hacer con Israel, en la búsqueda de un pacto de paz. Eso nos marca tiempos, ¿no? Iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Si usted sigue viendo todo esto, se va a dar cuenta que cuando esto se dé, los muertos van a ser de tal magnitud que los recogen y los entierran por 7 años. ¿Qué 7 años? La semana 70 de Daniel. Entonces, ¿dónde está la guerra de Gog y Magog? Al inicio. ¿Lo está siguiendo? Por eso la semana 70 de Daniel está flanqueada por 2 grandes guerras. La guerra de Gog y Magog. Por eso Saddam Hussein, para muchos en su apogeo, podía marcar un punto importante en los tiempos del final. ¿Hasta qué? Yo recuerdo hace unos años, un ministro me decía e insistía, cuando se dio la Segunda Guerra, porque la primera fue Tormenta del Desierto, la segunda, ¿cómo se llamó? No me recuerdo. La segunda fue Tormenta del Desierto. Bueno, lo cierto es que me decía, esto es Gog y Magog, va a verme. Y él insistió. Yo creo que a un pequeño discipulado que tenía se lo enseñó. Pero decía, no. Yo no percibía en mi espíritu que pudiera hacer eso. Y no fue. Esto es muy peligroso si nos vamos a la especulación. Por eso necesitamos ser discípulos. Pero no quedarnos ahí. Con eso cierro. Con el segundo caballo. Necesitamos dar un paso más. A los amigos, el Señor les descubre sus planes. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Póngase de pie. Póngase de pie. Y por un momentito, pidámosle al Señor que Él nos dé el verdadero entendimiento y podamos nosotros, indudablemente, aprovechar de parte del Señor esta palabra.